Bueno, pues la contestación que él dio es porque cada salmo representa una situación diferente de nuestra vida. Y como hay tantas situaciones en la vida que experimentamos, por eso es que hay tantos salmos. Puede ser que sí tenga razón, porque cada salmo expresa alguna necesidad, alguna situación especial que Dios quiere que aprendamos o que vivamos en relación con Él. Así es que vamos a tener abiertas nuestras Biblias en el Salmo 81. Y este salmo tiene como título Un poderoso mensaje para una fiesta sagrada. Bueno, no se nota muy bien por el cartel que está aquí, pero espero que sí se note las presentaciones. Entonces, un mensaje poderoso para una fiesta sagrada. Nos hemos acostumbrado, hermanos, como cristianos, que cuando tenemos alguna fiesta, algún festejo, ya sea un cumpleaños, una boda, 15 años, alguna celebración especial, ya sea familiar o como iglesia, pues acostumbramos tener un pequeño devocional o un culto especial con la finalidad de meditar en la palabra de Dios. Y incluso, por ejemplo, en los velorios, pues se aprovecha para compartir la palabra, pues para dar palabras de ánimo para la familia, para los hermanos que han perdido un ser querido, o bueno, que ha partido, no tanto que han perdido, sino ha partido un ser querido, y también con la finalidad de poder hablar a las personas que no conocen de la palabra del Señor. Se aprovecha de ese momento, y lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando es una boda, porque en una boda pues llegan familiares que no son creyentes, y se les aprovecha para dar la palabra del Señor. Entonces, este salmo habla acerca de un mensaje para una fiesta que celebraban los israelitas, posteriormente los judíos. Debemos de entender la terminación o la terminología o los conceptos de las palabras del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de israelitas, estamos hablando de los que salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida hasta el tiempo de los reyes en la Biblia. ¿Por qué hasta el tiempo de los reyes? Porque no olvidemos que en el tiempo de Roboam se dividió el reino en dos partes, en Israel y en Judá. Entonces, si decimos todos los judíos, estamos cometiendo un error, porque los judíos solamente son de Judá. Y cuando decimos israelitas, nos estamos refiriendo a los que nacieron o los descendientes de los que salieron de Egipto, ¿sí? Y que formaron las 12 tribus de Israel. Entonces, por ejemplo, los que se fueron a Babilonia fueron los judíos, porque fueron los de la tribu de Judá, aunque también hay por ahí se involucraron los de Benjamín, pero mayoritariamente los de Judá. Entonces, por eso decimos los judíos. ¿Y quiénes son los que ahora viven en Israel? Pues los judíos, así les llamamos, los judíos, ¿verdad? Así esa terminología. Entonces, este salmo tiene que ver con una fiesta que celebraban los israelitas, porque Dios la estableció en el tiempo que ellos iban en el desierto. Los libros de la ley, desde Génesis hasta Deuteronomio, no olvidemos que fueron escritos en el trayecto de los 40 años en que iba Israel en el desierto. Entonces, vamos a ver una fiesta, bueno, a grosso modo, no vamos a adentrarnos aquí, sino más bien nos vamos a centrar en el Salmo, pero este Salmo está relacionado con una fiesta sagrada, el Salmo 81, ahorita vamos a ver cuál es. Entonces, por eso, un mensaje poderoso para una fiesta sagrada. Ahora, vamos a ver algo relacionado aquí. Este salmo es un himno de festividad, es un himno para cantarse en una fiesta, pero también es un himno didáctico. ¿Por qué es didáctico? Porque tiene una enseñanza especial. Dios está aprovechando, a través de la pluma de Asaf, está aprovechando dar un mensaje, pero un mensaje para recordar a Israel de su relación con Dios, ¿sí? Entonces, este salmo es un salmo festivo y didáctico
para ser cantado en una de las fiestas sagradas de Israel. Posiblemente, porque no lo dice el Salmo, posiblemente sea en la Pascua, pero principalmente fue para ser cantado en la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué la fiesta de los tabernáculos? Porque la fiesta de los tabernáculos se celebraba en el mes séptimo. Y el mes séptimo, por decir así, es el inicio del año religioso. Los israelitas tenían dos tipos de años. Un año civil que comenzaba en el mes primero, que era el mes de Nisan, que es cuando se celebraba la Pascua, y el mes religioso en el mes séptimo, cuando se celebraba la fiesta de las trompetas, el Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, este salmo está relacionado con el año religioso. ¿Cómo sabemos que se trataba del año religioso? Vean ustedes, por favor, en el versículo 3. Dice de la siguiente manera: tocar la trompeta, ¿en dónde? En la nueva luna. Luego dice, en el día señalado de nuestra, en el día de nuestra fiesta solemne. ¿Cuándo comenzaba la luna nueva? Pues la luna nueva ocurría en el mes séptimo, más o menos entre septiembre y octubre. Recuerden ustedes que nosotros decimos que la luna más bonita que tenemos en el año, ¿cuál es la luna? La de octubre. Bueno, pues así estaba esta situación. El mes séptimo para ellos, para los israelitas, se celebraba entre septiembre y octubre. Y ahí es cuando se celebraban las tres fiestas sagradas, que eran la fiesta de las trompetas, la fiesta del Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos. Principalmente la fiesta más importante era la fiesta de los tabernáculos. Dios estableció 7 fiestas, pero de las 7 fiestas, 3 eran las más importantes. Vuelvo a repetir, 7 fiestas eran las fiestas sagradas que Dios estableció para su pueblo, pero de estas 7, 3 eran las más importantes. ¿Cuáles eran esas 3? La Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, veamos este pasaje, por favor. Deuteronomio 16, 16. Deuteronomio capítulo 16 y versículo 16. Dice de la siguiente manera, fíjense bien, hermanos, ahí ustedes siguen la lectura en sus Biblias. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Es decir, donde iba a estar el templo. Por eso es que Salomón construyó el templo, porque era el lugar específico que Dios había indicado para poder celebrar sus fiestas. Bien, ahora continuemos. Dice, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. La fiesta solemne de los panes sin levadura comenzaba con la Pascua, y luego 7 días de estar comiendo panes sin levadura. La siguiente semana era la semana de del día del Pentecostés. Cuando terminaba la fiesta de los panes sin levadura, se contaban 50 días. No olvidemos que la palabra Pentecostés alude o se hace referencia al día 50. Entonces, cuando terminaba la fiesta de los panes sin levadura, había que contar 50 días y entonces se celebraba la fiesta del Pentecostés. Y después la otra fiesta había que esperarla hasta julio, que era la fiesta de los tabernáculos. Esas 3 fiestas eran las más importantes para todo israelita y posteriormente para todo judío. ¿Por qué vemos en el libro de los Hechos que había mucha gente en Jerusalén en el día de Pentecostés? Porque era obligatorio que los judíos fueran a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Y ahí se aprovechó para poder predicar el evangelio. Recuerden ustedes el primer mensaje de Pedro y que se convirtieron 3,000 personas. Entonces, eso es muy importante, estas fiestas. Bueno, volviendo al Salmo 81, el Salmo 81 tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Bien, vamos aquí. Vean ustedes de este lado, ahí están
la fiesta. Empezando con el sábado. El sábado no era tanto como una fiesta, sino como un día especial obligatorio para todo israelita de poder acercarse a Dios. Recordemos los 10 mandamientos. 6 días trabajarás, mas el séptimo será de Jehová tu Dios. Entonces, el sábado era muy importante. Luego, la Pascua, los panes sin levadura, los primeros frutos, la semana o Pentecostés, las trompetas, el día de expiación y los tabernáculos. Entonces, quitando el sábado, desde la Pascua a los tabernáculos son 7 fiestas. Y de estas 7 fiestas, la Pascua y los panes sin levadura, Pentecostés y los tabernáculos eran los más importantes. Entonces ahí, este salmo tiene que ver con esto. ¿Por qué se celebraba la fiesta de los tabernáculos? Porque Dios les hacía recordar a los israelitas que ellos habían vivido por 40 años en cabañas, en tiendas de campaña, vamos a poner así. Durante 40 años estuvieron vagando en el desierto. Ellos no podían hacer construcciones como lo hacemos nosotros. No, ellos no podían decir, voy a comprar un terreno y voy a construir mi casa. No, porque ellos iban caminando, iban como peregrinos. Salieron de Egipto y Dios los quería llevar a la tierra prometida, pero recordemos que ellos fracasaron en su relación con Dios y por causa de los 10 espías que les metieron miedo a los israelitas para conquistar la tierra prometida, los espías se tardaron 40 días en recorrer la tierra prometida y Dios les cambió los 40 días por 40 años por su incredulidad. Y por eso es que estuvieron vagando en esas tiendas durante el desierto. Y entonces el recordar que habían vivido en el pasado en cabañas era para ver que Dios no los había abandonado, que Dios siempre había sido fiel con ellos. Y entonces esa fiesta era muy importante y debían de hacerlo con gozo, con alegría, cantándole al Señor, porque realmente Dios había sido fiel con ellos. Bien, entonces continuando, vamos aquí. 3 cosas vamos a ver en este salmo, 3 cosas. Número 1, primero, la alabanza para el Dios de Israel. Los primeros versículos, los versículos del 1 al 5, tienen que ver con alabanza. ¿Por qué? Porque en la fiesta de los tabernáculos deberían estar gozosos. Y por eso habla acerca del gozo. 2 palabras utiliza para mencionar el asunto del sentimiento, el sentimiento positivo que deberían de tener los israelitas al conmemorar esta fiesta. Ahorita los mencionamos. 2, la bondad de Dios para Israel. Cómo Dios había sido tan bondadoso con su pueblo. Y la tercera cosa, la decepción de Dios con Israel. Menciona que Dios había sido fiel, pero ellos no. Que Dios había sido el protector de sus vidas, que les había cuidado, que había estado al tanto de ellos, pero ellos habían hecho todo lo contrario. Entonces vamos a ver 3 cosas, ¿sí? Entonces, recordemos estos 3 puntos. Número 1, la alabanza para el Dios de Israel. Número 1, la alabanza para el Dios de Israel. Número 2, la bondad de Dios. Número 3, la decepción de Dios con Israel. Entonces, la bondad de Dios a Israel, la decepción de Dios con Israel. 3 cosas, fíjense bien. Entonces, vamos a entrar en materia. En este salmo vamos a encontrar 2 personas que van a estar hablando, 2 personas. De los versículos del 1 al 5 vamos a encontrar a Asaf hablando en estos versículos, pero de los versículos que van del 6 hasta el 16, del 6 al 16 es Dios quien habla. Dios utiliza a Asaf para poder hablar hacia la gente, hacia su pueblo. Entonces, vamos a encontrar los versículos del 1 al 5, hablando a Asaf, que está invitando a la alabanza al pueblo de Dios, pero de los versículos del 6 al 16, Dios empieza a hablar a su pueblo y les empieza a dar la enseñanza que ellos deben de tomar en consideración. Bien, entonces vamos a leer, por favor, los versículos del 1 al 5 para entrar en materia. Versículos del 1 al 5. Tomen sus Biblias, por favor. Todos juntos vamos a leer del 1 al 5. Como es lectura poética,
Es dinámico y es rápido. Dice así: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. La constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Fíjense bien, entonces, en estos 5 versículos, Asaf está animando al pueblo de Dios. No olvidemos que Asaf es un levita, es un director de coro, es un hombre que es consagrado para la adoración a Dios. Invita al pueblo a poder gozarse en esa fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Y fíjense bien, hermanos, en el versículo 1 dice: cantad, pero ¿cómo debemos de cantar? Con gozo, ¿sí? Entonces, cuando cantemos a nuestro Dios aquí en la iglesia, ¿cómo debemos de cantar? Con gozo. Claro, a veces venimos con tristeza, a veces venimos cargados, a veces tenemos algún problema, pero debemos esforzarnos para siempre cantar con gozo. Ahora, fíjense bien todavía más. Dice: al Dios de Jacob aclamad, ¿cómo? Con júbilo. Entonces, dos palabras que hablan acerca de cómo debemos de expresar nuestra adoración, nuestro canto a nuestro Dios, ¿sí? Entonces debemos de actuar de esa manera. Bien, seguimos. Vamos a ver aquí. En este salmo vamos a ver dos cosas. La invitación a alabar a Dios, que ya lo estamos viendo aquí, el versículo de 1 a 5. Y en la segunda parte, hablando Dios, como lo vimos en el bosquejo, hablando Dios nos va a hacer ver su bondad y nos va a hacer ver su decepción. Pero a pesar de eso, Dios, y voy a utilizar una palabra tal vez no muy agradable, pero Dios se obstina por amar a su pueblo. A pesar de su decepción, a pesar de que Israel le ha fallado, a pesar de que Israel le tentó muchas veces, aún así Dios sigue amando a su pueblo hasta la fecha. Hasta la fecha sigue amando a Israel como nos ama también a nosotros que hemos creído en Cristo, ¿sí? Entonces, aquí vemos algo grandioso en este salmo. Bien, vamos a continuar. Vamos al punto número 1. La alabanza para el Dios de Israel. Cantad con gozo, que ya lo leímos hace un momento. Veamos aquí. En estos verbos, cantad y aclamad, expresan que debe haber una solicitud, una entrega, un entusiasmo por hacer las cosas para Dios de la manera que le agraden, cantando con gozo, cantando con alegría, con entusiasmo, con dedicación. Entonces, estas palabras que están expresadas en forma de un mandato tienen que ver con el sentimiento de hacerlo agradable a Dios, de que Dios esté contento de que le estamos dando el lugar que merece, que Dios está gozando también con nosotros al ver a su pueblo que se acerca a Él. Entonces, debemos de hacerlo de esa manera entusiasta, ¿sí? Y miren, hermanos, qué bonito es cuando cantamos con gozo, con ánimo, porque pareciera como que somos 1000 cantando, ¿sí? Aunque seamos 20, 30, pero cuando cantamos se escucha de una manera bonita, que agrada, que anima y fortalece. Y bueno, pues Dios desea eso. Entonces, Asaf está haciendo esto, que debemos hacerlo con un deseo ferviente. Una cosa más, en la alabanza tenemos que mostrar varias cosas. ¿Qué muestra aquí Asaf? Número 1, en la alabanza se muestra que Dios es nuestra fortaleza. Vean ustedes el versículo 1. Cantad con gozo a Dios. ¿Y por qué le cantamos a Dios? Porque es nuestra fortaleza, ¿sí? Es decir, que Él como fortaleza nos protege, pero como fortaleza también nos da ánimo para poder seguir en su camino. Entonces, qué bendición que en medio de las luchas, en medio de las situaciones que vienen en nuestras vidas, las adversidades que pasamos, enfermedades, situaciones de la vida, tenemos a alguien que está protegiéndonos. Porque ¿para qué es una fortaleza?
para proteger, para proteger. Entonces Dios es nuestra fortaleza. Nuestra protección está en el Dios de Jacob, como dice aquí este salmo. Entonces, qué bendición. Por eso el apóstol Pablo podría decir con plena seguridad, si Dios ¿qué? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces debemos de recordar eso, que miren, si en un momento dado pasamos por una circunstancia no agradable, por alguna crisis, por algún momento doloroso, no debemos pasar por alto que Dios está al tanto de nuestras vidas, que Dios tiene el control, y si Dios lo está permitiendo es porque Él tiene algo especial que mostrarnos, pero aún así Dios nos sigue protegiendo. Entonces Asaf está mostrando que Dios había sido su protector durante siglos, no por días, por siglos. Siempre había estado al lado de su pueblo. Una cosa más, que además es el Dios de Jacob. ¿Por qué hace notar que es el Dios de Jacob? Porque no olvidemos que la nación israelita, la nación israelita se formó de los hijos de Jacob, ¿sí? A pesar de que Jacob cometió errores y de que a Jacob se le conoce como el que siempre ganaba con trampas, pero Dios lo encaminó hacia bien. Y de las 4 esposas que estuvo, de las 4 mujeres que tuvo Jacob, se formaron las 12 tribus. Y por eso deberían de recordar los israelitas de dónde vienen. ¿Qué les hace notar Dios al decir el Dios de Jacob? Que vinieron de una familia disfuncional, porque tuvo una familia de 4 esposas. Imagínense cómo nos hubiéramos sentido que en casa hubieran 4, mi mamá con otras señoras más. Pues yo no me hubiera sentido bien. No sé ustedes, no sé si ustedes los hubieran aceptado, pero imagínense, los hijos de Jacob viniendo de diferentes mamás y que deberían estar unidos. Entonces era una familia disfuncional, pero de esa familia disfuncional, Dios hizo una obra grandiosa, hacer un pueblo con la bendición de Dios. Así es que miren, les está recordando algo tremendo, ¿sí? Bien, una tercera cosa, Él mandó y señaló el día que deberían de alabarle, ¿sí? Que es el día en que se celebraba la fiesta de las trompetas, donde deberían de gozarse porque se estaba celebrando el año nuevo religioso, es decir, el año donde ellos deberían de reconocer la grandeza de su Dios. Y por eso dice en el versículo, fíjense bien, en el versículo 3, tocad la trompeta en la luna nueva. ¿Cuándo es la luna nueva? El primero del mes séptimo, que era la fiesta de las trompetas. Luego, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel. Este estatuto quiere decir un mandamiento establecido por Dios. Dios les hizo notar, les hizo ver que deberían celebrarle en ese día. Es un mandato de Dios, ¿sí? Por ejemplo, ¿nos manda el Señor que debemos de alabarle el día domingo? Sí, por ejemplo, Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, porque venimos para adorar al Señor. ¿Qué celebramos el día domingo? ¿Cuál es la clave de por qué nos reunimos el día domingo? Porque resucitó el Señor. Porque la resurrección del Señor Jesús es el broche de oro de nuestra salvación. Si Cristo no hubiese resucitado, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, seríamos los más dignos de conmiseración. ¿Y qué es conmiseración? Lástima. Porque nos dirían, ¿en quién estás creyendo? ¿Sí? Estás creyendo como en Buda, como en Mahoma, como ese tipo de personas que pues ahí están en la tumba. Pero no, hermanos, estamos creyendo en nuestro Salvador que resucitó, que se levantó de la tumba victorioso y que por eso nos reunimos el día domingo. La palabra domingo es una palabra latina, es una palabra romana que significa día del Señor. Día del Señor. Los israelitas celebraban el sábado porque era el día de reposo, pero nosotros celebramos el día domingo.
Recordemos que la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, el primer día de la semana se reunían para poder tener sus cultos, para celebrar la cena del Señor, para poder predicar la palabra de Dios, para recoger las ofrendas, incluso se menciona así. Entonces, porque es el día del Señor. Y así como Dios le dijo a los israelitas que celebraran estas fiestas, a nosotros se nos ha dado el privilegio de estar el día domingo en la casa de nuestro Dios, o estarlos como iglesia para celebrarle a Él que nos ha salvado, ¿sí? Entonces debemos de tomar en consideración lo importante que es el día del Señor. Recordemos que en la ley, el no celebrar el sábado traía la maldición, ¿sí? Si leemos bien el Antiguo Testamento, el no celebrar el día sábado, que era un mandato de Dios, era una maldición, porque la ley era muy estricta. Para nosotros es una tremenda bendición reunirnos para alabar a nuestro Dios. Bien, continuemos. Ahora veamos aquí. ¿Cómo debemos de alabar al Señor? Pues ya lo estamos diciendo. Con gozo, y ahora gozo y júbilo, y con una canción. Ahora, por favor. Aquí nuestra Biblia habla acerca de una canción, pero miren, debemos de hacer una diferencia entre la canción espiritual y la canción mundana, ¿sí? Cuando un director del servicio, cuando un hermano se pone aquí en el púlpito para dirigir el servicio y dice, hermanos, vamos a cantar una canción, ¿saben qué me imagino? Yo me imagino una canción de Chente Fernández. Pero cuando dice el hermano, vamos a cantar un himno, o vamos a cantar un coro, entonces yo pienso en algo espiritual. Entonces, debemos cambiar la terminología, debemos de cambiar incluso nuestra forma de hablar, porque ahora se utiliza mucho, es que hermanos, vamos a cantar una canción para el Señor, pero venimos del mundo, y en el mundo cantamos muchas cosas feas, ¿sí? Y cuando era adolescente, trabajé en una papelería y trabajé con un joven que cómo le gustaba el rock. En ese tiempo eran tan famosos el grupo de los Kiss. ¿Se acuerdan del grupo de los Kiss? ¿Sí? Bueno, pues se me quedaron pegadas esas canciones. A mí no me gustaba el rock, pero se me quedaron pegadas. Entonces, cuando yo escucho la palabra canción, yo pienso en esos rockeros, en ese grupo del Kiss, y no pienso en un himno. Por eso el que dirige debe ser muy cuidadoso cuando dice, hermanos, vamos a cantar al Señor y vamos a cantar un himno o un coro para nuestro Dios, ¿sí? Porque como venimos del mundo, a veces nuestra manera de pensar o de sentir las palabras es diferente. Entonces, aquí dice que debe ser una canción, pero debe ser un himno de gozo espiritual para nuestro Dios, el reconocimiento de Él. Luego, con instrumentos musicales, versículos 2 al 3. Por favor, ¿cuántos instrumentos menciona este salmo en los versículos del 2 al 3? ¿Cuántos instrumentos? Del 2 al 3. Ahí ven ustedes, por favor, hermano. ¿Se mencionan? Muy bien. 4. El pandero, el arpa, el salterio y luego la trompeta. Muy bien. Bueno, vamos a ver aquí. Ahora, mire, se ha hecho muy popular el pandero, ¿sí o no? En las iglesias se ha hecho muy popular el pandero. La palabra pandero aquí no es pandero. No es pandero. Aquí lo tradujeron en español, en nuestra versión es pandero. Miren, les voy a mostrar esto. Les voy a mostrar aquí. Aquí está. La palabra hebrea, tov, que se traduce como pandero, propiamente es un tambor de mano, un tamborcito de mano. No era tanto un pandero. Ahora en muchas iglesias utilizan panderos y luego las señoritas tocan el pandero o hermanos, etc. No, pues no es. El pandero es gitano. ¿Sabían ustedes que el pandero es gitano? O sea, el pandero no es de nuestra, es más, ni siquiera es de nuestra cultura. Nosotros deberíamos utilizar, si queremos ser muy culturales y mexicanos, deberíamos utilizar el caracol de los aztecas.
Pero aquí, en la traducción es un tambor, fíjense bien. Luego, aquí vamos a ver el salterio, el arpa, que se mencionan aquí, y la trompeta no es una trompeta, es un cuerno. Es un cuerno que utilizaban y que se le llamaba el chofar. Y miren, ahí está una fotografía. Aún se sigue utilizando hoy en la actualidad así para los judíos. Entonces, si nos vamos a la palabra traducida en nuestra versión, podemos caer en el error porque si decimos pandero, pues ya nos hemos acostumbrado a los famosos panderos musicales que hoy tenemos en la modernidad, pero no es así. Pero la palabra trompeta no es trompeta, sino es un cuerno, así, y lo utilizan todavía en la actualidad los judíos para celebrar sus fiestas, ¿sí? Los judíos siguen celebrando la Pascua, siguen celebrando el Yom Kippur, siguen celebrando los tabernáculos, etc. Ellos siguen con eso. Entonces, tomemos en consideración lo que dice aquí el texto. Bien, vamos a regresar un poquito. Ahora, fíjense bien, hermanos. En este texto de Levítico 23, del 23 al 24, donde está la orden de Dios. La orden de Dios dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas. Entonces deberían de tocar las trompetas con la finalidad de alegrarse, porque Dios les había dado la bendición de ser su pueblo y les había redimido de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Entonces, deberían de tomar en consideración esto, ¿sí? Y dice que era una santa convocación. Ahora, fíjense bien, los judíos alrededor del mundo celebran la fiesta llamada Rosh Hashanah, que significa Año Nuevo. Aún eso celebran todavía en la actualidad. Sí. A principios de septiembre. Se trata de una festividad que no tiene nada que ver con este Año Nuevo, que es celebrado de una manera distinta, como el Año Nuevo nuestro, sino que más bien es una celebración que encuentra su origen en la Torá. ¿Qué es la Torá? La ley. En la ley se celebra esta fiesta. Entonces, ese es el mandato que se está refiriendo aquí a Asaf. ¿Por qué deberían de cantarle a Dios en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de las trompetas? Porque es un mandato de Dios, porque es lo que Dios está diciendo, ¿sí? Entonces, deberían de tomar en cuenta esto. Bien, entonces vamos aquí a continuar. Ahora vamos aquí. El punto número 2, la bondad de Dios que vamos a ver en este salmo. Los versículos que van del 6 al 10, vamos a ver aquí cómo Dios había sido tan bueno con su pueblo. Vamos a leerlo, versículos del 6 al 10. Dice así, aparté su hombro de debajo de la carga. A ver todos juntos, del 6 al 10. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Veamos en la manera como Dios está expresando a su pueblo esa bondad tan especial. ¿Dónde habían estado en el pasado los israelitas? ¿De dónde se formaron? Se formaron en Egipto. Recordemos que cuando José llega a estar en Egipto, y después de todas las situaciones que pasó José, pues él llega a ser el segundo del faraón y hace que su familia, su papá y sus hermanos, se vayan a vivir a Egipto. Y a partir de ahí, desde ese momento en que llegan a Egipto, Jacob con sus hijos, hasta 400 años después, porque así lo dice el libro de Éxodo, se forma la nación israelita, se forma la nación de Israel. Pero recordemos que en los últimos años, los egipcios, y especialmente el faraón, los esclavizó. Y fue una situación crítica para ellos. Y Dios aprovechó esa situación amarga que estaba viviendo
cada israelita para poder sacarlos. Y no olvidemos que ahí interviene Moisés para ser el libertador de Israel. Bien, entonces Dios está actuando. Veamos otra vez la estructura. Primero la invitación a alabar a Dios, que es por la fiesta de los tabernáculos. Luego la bondad de Dios hacia Israel, versículo del 6 al 10, y luego viene la decepción de Dios con Israel. Vamos aquí adelante. ¿Qué significan las palabras del versículo 5? Hay unas palabras muy especiales en el versículo 5. Fíjense bien, hermanos. Versículo 5. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Y miren cómo termina el versículo. Oí lenguaje que no entendía. ¿Qué significa esa frase? Como que sale fuera del contexto, como que sale fuera de orden. Bueno, esa frase, oí lenguaje que no entendía, es una expresión de asombro del salmista. ¿Quién es el salmista? Asaf. ¿Y por qué? ¿Por qué el asombro? Porque Israel celebraba las fiestas con mucha algarabía, pero no había fidelidad y entrega a Dios. Y es lo que pasa en la actualidad. Es lo que pasa en la actualidad. Mucha fiesta, pero poca fidelidad a Dios. Celebramos ciertos eventos, pero pues nada más nos interesa la fiestecita, sí. Nada más nos interesa el estar contentos por un rato y nos vamos. Y vean ustedes, por ejemplo, aquí en nuestro país. A ver, piensen ustedes en fiestas religiosas. Aquí de nuestro país, fiestas religiosas. La Guadalupana, uno. Otra. El Día de Muertos, ¿sí? De la celebración de Judas y eso. Pero ¿hay realmente un deseo de agradar a Dios y de vivir para Dios? No, porque nada más son puras fiestas superficiales. Y lo que estaba haciendo Asaf era que, en cierto modo, estaba mostrando su asombro de que su pueblo celebraba las fiestas sagradas, pero sin un compromiso con Dios. Y ahora, ¿qué pasa con los judíos en la actualidad? ¿No pasa lo mismo? Celebran la Pascua, ¿y cómo son? Y celebran el Yom Kippur, ¿pero cómo son? Y celebran los tabernáculos, ¿pero cómo son? ¿Aceptan a Jesús como el Mesías prometido? No, lo rechazan. Entonces no hay un compromiso. Y es lo que pasaba aquí con Asaf. Celebraban las fiestas, había mucha comida, mucha alegría, mucha algarabía, muchos instrumentos musicales, pero nada de compromiso con Dios. Ese es lo que aquí le extraña a Asaf. Por eso dice, oí lenguaje que no entendía. Es decir, que están cantando para Dios, pero no están comprometidos con Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué problema? Dice, Israel era muy puntual en sus celebraciones, pero sin conocimiento del Dios de Israel. No había verdadero reconocimiento a las obras grandiosas de Dios, ni una obediencia leal. Entonces, ¿qué problema? Y miren, hermanos, que podemos caer en lo mismo. Ahora, pregunta, ¿qué fiesta sagrada tenemos como cristianos? La cena del Señor. ¿Y no caemos en lo mismo? Celebramos la cena del Señor, pero sin una entrega. Y a veces ni siquiera venimos a la celebración de la cena, porque como que no nos interesa, no nos importa. Entonces, eso es grave, hermanos. Porque está mostrando que entonces somos infieles a Dios. Miren qué situación tan tremenda. Y es lo que está mostrando aquí Asaf en esta situación. ¿Vieron? Vamos adelante, ¿sí? Evidencias de la bondad de Dios. ¿Cómo fue Dios? ¿Cómo fue Dios con su pueblo? Bueno, veamos el versículo 6. Dice, aparté su hombro de la carga. Porque era un pueblo cargado de situaciones graves por la esclavitud en que vivía, ¿sí? Era un pueblo que sufría como un esclavo. Luego, dice, descargué sus manos de los cestos, porque estaban encallecidas sus manos de tanto trabajo. Ellos tenían que hacer el ladrillo, tenían que juntar la hierba para poder hacer el ladrillo, el barro, y sufrían situaciones muy tremendas. Pero Dios los libró. Te libré de la calamidad, dice el versículo 7. Te hice subir de Egipto y además Dios les prometió llenarlos de bendición, porque termina el versículo 10 diciendo,
abre tu boca y yo la llenaré. Entonces Dios les estaba prometiendo bendiciones para ellos. Pero aquí viene el cambio. Mientras Dios había sido fiel a su pacto y no se había, voy a usar esta frase, no se había echado para atrás a pesar de que le habían quedado mal, Israel no había actuado de la manera correcta, ¿sí? Sí, fíjense bien. Dice este texto, dice, oye pueblo mío y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios. El Señor les está diciendo, Israel, piensa, yo soy tu Dios. No debes andar buscando otros dioses. Pero ¿qué sucede cuando leemos los libros de Jueces en adelante? Cayeron en la idolatría con Baal, Astoret, en Moloc, sacrificaban a sus niños a Moloc, hacían sus danzas rituales paganas, ¿sí? Vivían mal, se entregaban a las ciencias ocultas. Los reyes que vivieron en Israel se dedicaron a indagar en los signos del zodiaco, porque así lo dice la Escritura, en lugar de darle lugar a Dios. Entonces, ¿qué infidelidad? Y miren, hermanos, qué triste que un cristiano ande buscando la ayuda en los brujos de Catemaco. Un cristiano, fíjense, qué feo, hermanos. Qué feo que un cristiano esté leyendo su futuro en los horóscopos. Y, hermanos, aquí en la iglesia ha habido hermanos que se han hecho hasta limpias, para quitarse la mala vibra. Hasta tenemos esa frase, es la mala vibra. O sea, esa frase no debería de existir en nuestro vocabulario, porque debe estar, hermanos, el texto de Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Para quiénes? Para los que conforme a su propósito son llamados. Sea lo que nos pase, bien o malo, es la voluntad de Dios y Dios va a actuar para bien en nuestras vidas. Pero luego decimos, es que ando de mala vibra o me cayó la mala vibra. O algunos dicen, hasta me cayó la sal, ¿no? Estoy bien salado. ¿De dónde sacamos eso? Eso es pura brujería, hermanos. Y casi queremos hacer la brujería cristiana, ¿no? O sea, qué feo es eso, ¿no? Entonces estamos cayendo en lo mismo y Dios te está recordando, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y este es el primer de los 10 mandamientos. Este es el primero de los 10 mandamientos. Como diciendo, no tengas otro Dios. Pero pasa eso. Ahora ya podemos decir, bueno, yo no voy a los brujos de Catemaco, yo no doy lugar a los signos del zodiaco y todo ese tipo de cosas. Bueno, pero ¿no hemos cambiado a nuestro Dios por otro Dios? Por ejemplo, las diversiones, el deporte, el trabajo, aún hasta la misma familia le damos más lugar que a Dios, ¿sí? Y entonces caemos en la idolatría tan fácilmente. Y Dios nos hace ver, bueno, ¿quién es tu Dios? Recordemos que el Señor le dijo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, nada más a Él, ¿sí? Y entonces Dios le está recordando a su pueblo Israel que nada más deberían de tenerlo a Él como su Dios, porque Israel había caído en una terrible idolatría, ¿sí? No olvidemos la historia de Elías con los profetas de Jezabel, ¿sí? Los 450 profetas de Jezabel, que eran profetas del dios Baal, ¿verdad? Entonces, que habían caído de una manera grave Israel en esta situación. Bien, vamos adelante. Dice, la petición de Dios, fíjense bien, qué tremendo. En estos versículos vemos una petición dolorosa de Dios. Muestra el corazón amoroso de Dios, porque le está diciendo, Israel, piensa en mí. Yo soy tu Dios, no debes tener otro Dios. Dios, miren, perdón por la expresión, pero Dios se está desgarrando en amor por su pueblo, al mostrarles que solamente Él es su Dios. Luego, muestra la fidelidad de Dios a su pacto, que no les ha quedado mal. Era para que Dios los hubiera abandonado, para que Dios se hubiera olvidado de ese pueblo. Pero aún hasta la fecha Dios sigue siendo fiel a ellos. 3, muestra el anhelo de Dios de bendecir a su pueblo. Dios los quiere bendecir, quiere que les vaya bien, quiere que sean prosperados. 4, muestra la protección de Dios de evitar la ruina de su pueblo, porque el pecado, la idolatría, los va a llevar a la ruina y Dios les está evitando eso.
Entonces, miren qué bondadoso es Dios. Y es lo mismo que hace con nosotros. Es lo mismo. Ya si nosotros nos vamos para el mundo, pues ya es nuestra propia decisión, pero Dios ha estado actuando de una manera tan especial en nuestras vidas. Bien, vamos aquí adelante. Sí. Dios pone el ejemplo de amar. Fíjense bien, hermanos, ¿cómo es el amor desde el punto de vista de la Biblia? ¿Sí? No del 14 de febrero, no del 14 de febrero, sino de la Biblia, ¿sí? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Quién es el que está mostrando ese amor? Dios mismo. Y el mismo Señor Jesús, Dios mismo por su pueblo. Nosotros utilizamos ese pasaje para poner una tarjetita del 14 de febrero y en las primeras de cambio ya nos estamos enojando con la persona que supuestamente amamos, ¿no? Es más, ha habido las experiencias de que, mira, aquí te doy mi anillo de compromiso para mostrar mi amor hacia ti y se desgarra aquel muchacho por la prometida y ya nada más se enojan, me regresas mi anillo, me lo regresas. Pues entonces, ¿dónde está el amor que he sufrido? ¿Dónde está el amor que lo soporta todo? ¿Dónde está ese amor que se ponen las tarjetitas, no? Pues todo es falsedad. Pero Dios sí nos ha mostrado eso. Dios sí ha actuado de esa manera especial a nuestro favor. Entonces Dios pone el ejemplo de amor. ¿Sí? Bien, el punto número 3. La decepción de Dios con Israel. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Mire qué expresión tan tremenda. A pesar de lo amoroso que Dios fue con su pueblo, Dios le dice, pero Israel no me quiso a mí. Y hay un pasaje en Oseas, que aquí está Oseas 8:12, que dice, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. O sea, no les importó mi ley, no les interesó mi palabra, lo hicieron a un lado. Entonces, ¿qué situación tan grave del pueblo de Dios, ¿sí? De los israelitas, de haber llegado a esta situación tan crítica, cómo Dios actúa. Vamos a ver ahora aquí, veamos aquí. Israel le dio la espalda a Dios, no oyó la voz de Dios, versículo 11, así lo menciona. No amó a Dios, también el versículo 11. Israel caminó en sus propios consejos. Veamos versículo 12, por favor. Versículo 12. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¿Cómo dice Proverbios? No te apoyes en tu propia prudencia. Pero ellos no les importó. Como que decían, bueno, Dios dice esto, pero yo creo esto. Y a veces nos pasa así. Bueno, Dios dice en su palabra esto, pero yo tengo otra opinión, ¿sí? O yo lo interpreto de a mi manera. No se trata de interpretar nuestra manera, sino de cumplir lo que Dios dice en su palabra y se acabó. Pero así estaba Israel, ¿sí? Fíjense bien qué situación tan crítica estaba viviendo aquí Israel. Bien, esa es la enseñanza. Dios hubiera querido hacer muchas cosas a su pueblo, pero fíjense bien. Dios lo que hubiera hecho por Israel. Hay ocasiones en que llegamos a decir esta palabra. Si hubiera hecho esto en mi juventud, si hubiera hecho esto cuando estaba trabajando, si hubiera hecho cuando estaba estudiando, si hubiera hecho esto cuando estaba en mi familia. Bueno, si lo hubiera hecho, sí, si lo hubiera. Pues es lo mismo que pasa aquí. Fíjense bien, hermanos, vamos a leer los versículos del 11 al 16 y ya terminamos. Dice del 11 al 16. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Y miren la palabra. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Subraye el hubiera. Si hubiera. Dice en el versículo 14, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios.
Los que aborrecen a Jehová les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Mire, si hubieran hecho caso, si realmente hubiera sido un pueblo fiel, lo que hubiera hecho Dios. Pero ahí está la decepción de Dios, porque no ocurrió así. Porque en lugar de buscar a Dios, se iban por otro rumbo. Tan solo leamos otra vez el libro de los jueces. El libro de los jueces tiene un círculo vicioso, ¿sí? Porque llega un pueblo, los invade, una nación extraña los invade, les quita sus pertenencias, se lleva sus ganados, se lleva a sus mujeres, los deja en la miseria. ¿Y qué es lo que hace Israel? Clama a Dios y le pide perdón a Dios. ¿Qué hace Dios? Los perdona. Y viene un juez, los rescata, los libera del pueblo opresor y viene el tiempo de bendición. Pero ¿qué sucede después? Caen en lo mismo y vuelven a hacer otro círculo y así sucesivamente. Entonces, ¿qué problema? Por eso aquí dice el Señor en el pasaje, si hubiera Israel escuchado mi voz, si hubiera actuado correctamente, si hubiera andado en mis caminos, pero no es así. Entonces, Israel si hubiera, en un momento, hubiera el Señor derribado sus enemigos, Dios hubiera sometido a los enemigos ante Israel, la mano de Dios hubiera estado contra sus enemigos y Dios hubiera saciado de lo mejor a Israel. Dios hubiera hecho esto. Y no estarían ahorita viviendo con tantos problemas los judíos como lo están viviendo en la actualidad, porque Dios estaría con ellos. Pero resulta que no. Ha sido una historia de tropiezos, de errores, caídas, levantamientos, así, porque no han sabido caminar correctamente en la voluntad de Dios. Ahora, eso es Israel. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Como iglesia, ¿no estaremos en la misma situación? De que en momentos nos vamos para el mundo y luego regresamos. Nos vamos en el mundo y ya regresamos. Regresamos arrepentidos, regresamos todos amoratados y sangrando porque el mundo así nos hizo y ya venimos buscando la dirección de Dios. Y si hubiéramos mejor caminado correctamente, ¿no nos hubiera ido bien? Pues ahí está la promesa de Dios. Miren qué tremendo. ¿Sí? Bien. Dice este texto, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Ahí está la bendición de Dios. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. Ahora, ¿sale miel de una roca? No. ¿Pero qué quiere decir que Dios le sustentaría miel de la peña? Que Dios haría prosperarle de maneras increíbles. No es lógico que salga miel de una roca. Ni siquiera el agua como salió para alimentarles en el desierto. Pero es la demostración de que Dios haría hasta lo imposible por bendecirlos. Porque sacar miel de una roca es algo imposible. Naturalmente no ocurre así. Pero Dios haría lo imposible. Miren qué tremendo. ¿Qué aprendemos, hermanos, entonces de la lección de este Salmo 81? ¿Qué aprendemos? Comentarios.